Amén. Bendiciones a los hermanos y amigos que tienen la oportunidad de compartir este tiempo con nosotros. Vamos a seguir celebrando, alabando el nombre del Señor, ¿verdad? Porque Él resucitó, no se quedó en la tumba, sino que la tumba vacía está. Y así es que vamos a celebrar su nombre en esta mañana. Así es que gocémonos en cantarle y alabar el nombre del Señor. Señor, ¿verdad? Que el Señor resucitó y por lo cual nosotros también podemos gozar de esa vida eterna. Y estas palabras las encontramos en Romanos 8:35. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y la vida
roca que es Cristo, nada nos va a separar del amor de Cristo. Amén. Y hemos venido a adorar el nombre del Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor, pues tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor, pues tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Una vez más. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores.
preparabas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que estamos compartiendo juntamente con mis hermanos, que no podemos gozar en tu palabra, Señor, en tus cantos, en la alabanza. Gracias porque sentimos tu presencia, Señor, que nos llenas, nos bendices con tu espíritu y nos das esa fortaleza para poder seguir adelante. Así es que gracias por cada una de tus bendiciones que día a día nos das, por el alimento que día a día tenemos, Señor, que no nos falta en nuestras mesas, Señor, por un techo, un hogar, Señor, que nos protege de las impedidencias del clima, Señor, y pues por cada una de las bendiciones que día a día gozamos, gracias a tu amor y a tu misericordia, Señor. Así es que ahora dejamos este tiempo en tus manos, sin antes pedirte por los hermanos y amigos que están en sus hogares, que están padeciendo por alguna necesidad, Señor, que están sufriendo de alguna enfermedad. Pedimos que extiendas tu mano, Señor, sobre sus cuerpos quebrantados de salud y les des la sanidad que necesitan, Señor, y también aquellos que estén pasando por diferentes problemas en sus vidas, que les ayude, Señor, a poder solucionar sus dificultades y problemas, y que te den gloria y honra a ti, Señor. Y también a aquellos que no te conocen, que a través de este mensaje que has preparado a través de nuestro pastor, tu palabra haga eco en sus vidas, que llegue a su entendimiento, Señor, y puedan recibirte como su Salvador en sus vidas en esta mañana. Así es que gracias, dejamos pues este tiempo en tus manos y en las manos de nuestro pastor, Señor, con el mensaje que trae para tu pueblo en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Y vamos a darle lectura al versículo 21 al 23. Mateo, capítulo 7, 21 al 23. Se pone de pie para darle lectura, para leer este pasaje, darle lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor aquí en este pasaje: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre amado, gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra, Señor, tiene poder. Tu evangelio sigue avanzando, Señor, a través de todo el mundo, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que pone de su parte, Señor, para que el evangelio siga adelante, Señor. Te pedimos, Padre, por el pastor Israel que está en este lugar allá en México, Señor, que tú le sigas usando, Padre, que siga proclamando tu palabra, Señor, y que almas lleguen a conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Gracias también por nuestro hermano Juan, Señor, que se está preparando, Señor. Eso demuestra que en realidad, Señor, hay un deseo en él de servirte, Padre Celestial. Úsalo, Señor, para que almas también vengan a conocer a Cristo a través de él. Que sus familiares, Señor, te conozcan, Padre Celestial, y protégelo a él, Señor, mientras
mientras maneja, mientras va a este seminario, Señor, donde se está preparando, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo, no nada más ahí en este lugar, en México, sino en todo el país, en todo el mundo, Señor. Tu palabra sigue avanzando, Señor, y ayúdanos a nosotros, Señor, que predicamos tu palabra, Señor. Primeramente, Señor, ayúdanos a mantenernos, Señor, en comunión contigo, Señor, y vivir vidas en santidad, Padre Celestial, para que tú seas, Señor, glorificado, Señor, en nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, salga con poder, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de tus hijos que está aquí presente, Señor. Guárdalos, Padre, síguelos protegiendo, Señor, y sígueles bendiciendo, Señor, con salud, Señor, sanidad en sus cuerpos, Padre Celestial, y también, Señor, con sabiduría para vivir sus vidas, Padre, para dar un buen testimonio allá afuera, Señor, de que tú en realidad vives, Señor, en nuestros corazones, Padre. Te rogamos por aquellos que nos ven, Señor, desde sus hogares, Padre, que tú, Señor, los edifiques con tu palabra, Señor, aquellos que ya te conocen, Padre, y si hay alguno que no te ha conocido, Señor, que hoy sea el día, que tú abras su entendimiento, despiertes su espíritu, Señor, para que pueda comprender la palabra de Cristo Jesús que nos habla aquí en este pasaje, Señor, y que tú seas glorificado, Señor, a través de cada persona que viene a tus pies, Señor. Gracias, pues, te damos, bendice este tiempo y ayúdanos a entender tu santa y bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a estar viendo este pasaje del Señor Jesucristo que nos habla aquí, y póngale mucha atención, hermano, hermana, y personas que nos ven desde sus hogares. Esto es una advertencia del Señor Jesucristo, y vamos a ponerle mucha atención a este pasaje. Cristo en este capítulo 7 de Mateo habla de unos versículos anteriores, habla de la puerta estrecha, ¿verdad? Todo está relacionado con la salvación, ¿verdad? Con el reino de Dios. Nos habla acerca de la puerta estrecha, y también y la puerta ancha, la puerta estrecha y la puerta ancha, y anima a sus oidores a entrar por la puerta estrecha o por el camino angosto. También advierte sobre los falsos profetas que están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todo esto es una serie de advertencias que Cristo hace a las personas. Y cuando llega al pasaje que vamos a ver hoy, Cristo nos deja saber de los resultados o consecuencias que tendrán aquellos que entran por la puerta amplia o por el camino espacioso, que se han engañado a sí mismos, creyendo que están bien, aun cuando están rechazando el único camino que Dios proveyó para la salvación del hombre. El camino es Cristo Jesús. Cristo Jesús. La obra que Dios aprueba es creer en Cristo Jesús. Esa es la obra que el Señor Jesucristo, que Dios aprueba. Más adelante lo vamos a ver. Así que hoy veremos cómo Cristo hace un llamado a despertar del engaño, y dice que al reino de los cielos no se entra llamando a Cristo Señor, Señor. Al reino de los cielos no se entra por hablar nada más, ¿verdad? Versículo 21, la primera parte dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A nosotros nos pueden engañar,
las personas con un lenguaje cristiano, diciendo que aman a Dios, glorificando a Dios, pero solamente Dios conoce el corazón de las personas, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Y por eso es que el Señor Jesucristo nos advierte aquí, hermanos. Cristo empieza aquí advirtiendo a sus oyentes con estas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que mueve al Señor Jesucristo decir estas palabras? El amor. ¿Por qué? Porque Cristo no quiere que nadie se engañe a sí mismo creyendo que está listo para entrar al reino de los cielos con tan solo tener un conocimiento mental de quién es Jesús y que se le llamen Señor. El hablar, hermanos, es fácil, ¿verdad? Como decimos, hay un dicho que dice, las palabras, ¿qué? Se las lleva el viento, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Eso es lo que un dicho que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil decir, Así como aquí dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cualquier persona puede llamar a Cristo Señor. De hecho, acabamos de ver la semana pasada al joven rico. ¿Se recuerdan el pasaje que vimos la semana pasada? El joven rico que llegó delante del Señor Jesucristo y se arrodilló delante de él y le dijo, Maestro bueno. Lo estaba alabando, ¿verdad? Lo estaba alabando. Y le dijo, Maestro bueno. Entonces vemos, hermanos, de que no es por el hablar nada más. Este hombre estaba pensando que estaba en el camino correcto tan solo porque guardaba algunos de los mandamientos, hablando del joven rico la semana pasada. Pero cuando Cristo lo confronta con su pecado de idolatría, de avaricia, su respuesta fue el rechazo de la invitación que Cristo le hizo a seguirlo. Entonces ahí nos damos cuenta, en realidad, dónde estaba el corazón de este hombre. Hablaba bonito, adulaba al Señor Jesucristo, pero su corazón estaba lejos. Su corazón estaba en el dinero, en la avaricia. Ahí estaba el corazón del Señor Jesucristo, el corazón de este hombre, en vez de estar en el Señor Jesucristo. Marcos 10, vaya conmigo ahí, Marcos capítulo 10, y vamos a ver el versículo 17. Dice, al salir él, Cristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos aquí las palabras de este hombre. Vaya conmigo al versículo 21 y 22 de este mismo pasaje. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Nada más aquí un comentario, Cristo no le está diciendo, si vendes todo lo que tienes te vas a salvar. No, esos son obras, ¿verdad? Sino que Cristo está apuntando a dónde estaba el pecado de este hombre, para que él mismo reconociera, ¿verdad? Y lo vemos en el 22, dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Él puso todas sus posesiones por un lado y por el otro al Señor Jesucristo. Y tuvo que decidir en ese momento, o me quedo con todo lo que tengo,
o sigo al Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo? Mejor me quedo con lo que tengo. Ahí vemos, hermanos, de que este hombre nomás hablaba bonito, ¿verdad? Pero en realidad su corazón no estaba con el Señor Jesucristo. Por eso Cristo, aquí en nuestro pasaje, empieza diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Conocemos muchas personas que llaman a Dios, lo llaman a Dios su Padre, ¿verdad? Oh, mi Padre Santo, mi Padre Celestial. Y llaman a Cristo el Salvador del mundo. Pero eso no quiere decir que han nacido de nuevo. Para entrar al reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo, le dijo a Nicodemo, es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo, nacer de nuevo. Entonces, vemos ahí cómo estas personas, cualquier persona puede llamar a Dios Padre y a Cristo Señor, pero no le han entregado su voluntad para que dirija sus vidas. Por eso Cristo dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Cristo está advirtiendo aquí en este pasaje a todos nosotros, ¿verdad? A todos nosotros. También Cristo nos dice que al reino de los cielos se entra haciendo la voluntad de Dios. En el mismo versículo 21 dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no se entra al reino de los cielos por llamar a Cristo Señor, sino el que hace la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Entonces, Cristo aquí sigue diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que Cristo quiere decir aquí? Para responder la pregunta tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios el Padre. Para poder hacer la voluntad de Dios el Padre tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Así que vamos a dejar que la Biblia, la palabra de Dios, nos dé la respuesta que queremos. En el capítulo 6 de Juan, vaya conmigo ahí, capítulo 6, y vamos a tomar el versículo 28 y 29. Nos damos una idea de cuál es la voluntad de Dios o la obra que Dios aprueba para entrar al reino de Dios. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. O sea, ¿quieren hacer una obra? Esta es, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y quién era el que Dios había enviado? Al Señor Jesucristo. En otras palabras, le está diciendo que crean en mí, que yo soy el Salvador del mundo, que yo los puedo salvar si vienen a mí, pero no quisieron. Entonces vamos a ver, seguimos viendo cuál es la voluntad de Dios en Segunda de Pedro. Vaya conmigo. Segunda de Pedro y el capítulo 3. Segunda de Pedro 3 y el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando dice aquí en segunda de Pedro 3, no queriendo, en este pasaje que acabamos de leer, cuando dice no queriendo, se está refiriendo a la voluntad de Dios, ¿verdad? No queriendo. Así que esa es la voluntad de Dios a la que Cristo se está refiriendo cuando dice
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque allí empieza todo, a los pies de Cristo Jesús. Cuando arrepentidos del pecado, le pedimos perdón y le rogamos que nos salve. ¿Se recuerda ese día cuando usted vino al Señor Jesucristo y le pidió perdón por sus pecados? El Señor Jesucristo le salvó. ¿Se recuerda? En ese momento es de que usted y yo nacimos de nuevo. En ese momento eso se lleva a cabo solamente una vez, hermanos, una vez en la vida. El nuevo nacimiento es nada más pasa una sola vez. Es como usted. ¿Cuántas veces nacimos físicamente? Una vez, ¿verdad? No podemos seguir naciendo cada año. Una vez nacemos, ¿verdad? Nacimos y de ahí seguimos creciendo, ¿verdad? Así también es en lo espiritual. La persona tiene que nacer de nuevo. ¿Y cuándo es cuando nace de nuevo? Cuando escuchó el Evangelio, cuando escucha la palabra de Dios y esa palabra le da convicción y usted dijo, yo he pecado, soy pecador, necesito perdón de mis pecados. Y usted vino al Señor Jesucristo y le pidió perdón. Ahí nació de nuevo, ahí usted empezó, de ahí en adelante ha ido creciendo. Algunos crecen muy despacito, ¿verdad? Otros crecen más rápidos. Es como un niño. Muchas veces vemos los niños de ciertos países, ¿verdad? Como por allá en África. Y luego nos los pasan en la televisión, ¿verdad? Para pedir dinero, ¿verdad? Y pasan los niños ahí, mira estos niñitos todos desnutridos, pobrecitos, ¿sí? ¿Por qué están así, bien flaquitos? ¿Y por qué están así? Porque no hay comida, no se nutren bien, ¿verdad? Y no crecen como deben de crecer. Hablando en lo físico, pues también así, hermanos, en lo espiritual. Hay hermanos que sí son salvos, han nacido de nuevo, pero están todos desnutridos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se alimentan con la palabra de Dios, porque no están en comunión con Dios y van creciendo, sí, van creciendo, pero muy despacito, muy despacito. ¿Qué nos impide a cada uno de nosotros crecer espiritualmente? Estar fortalecidos en la fe. ¿Qué nos impide? ¿Hay alguien que le impide a usted crecer rápidamente espiritualmente? El único o la única que le impide es usted mismo o usted misma, ¿verdad? Porque tiene una Biblia, ¿verdad? Tiene la palabra de Dios. Tiene tiempo para pasar con Dios en oración, ¿verdad que sí? Pero si no hace esto, no se está alimentando espiritualmente y va creciendo muy despacito. Aunque sí conoce al Señor y el Señor le conoce a usted, pero tenemos que creer, hermanos, de que en realidad es bueno alimentarnos con la palabra de Dios. Así que vimos cómo el Señor nos dice que no se entra al reino de los cielos llamando al Señor Jesucristo, Señor, Señor. También se entra al reino de los cielos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que las personas crean, que pongan su fe, su confianza en Cristo Jesús para salvación y perdón de sus pecados. También Cristo nos dice que al reino de los cielos no se entra por predicar o profetizar, hermanos. Ahí le va una bien difícil a veces, ¿verdad? Porque a veces pues nos confundimos, ¿verdad?
Porque hay personas que hablan muy bonito y se ve que tienen poder y todo eso, ¿verdad? Para convencer a las personas. Pero aquí la palabra de Dios misma nos está diciendo, no se entra al reino de los cielos por predicar o profetizar. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿O no predicamos en tu nombre? Por eso dice el Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Notemos que dice Cristo, muchos dice, ¿verdad? Muchos, porque hay muchos que usan el nombre de Cristo como fuente de ganancia, que profetizan o predican por su propia conveniencia, pero en realidad nunca han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Dice usted, ¿y usted cómo sabe? Yo no sé, pero Dios conoce el corazón y vemos, hermanos, vemos también, ya cuando examinamos bien nos damos cuenta. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y hay personas que en realidad pues nunca han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador y aún así profetizan. ¿Usted cree que Judas no aprendió el lenguaje cristiano después de andar con el Señor Jesucristo por 3 años? De seguro que Judas estaba entre los discípulos a los cuales Cristo envió a predicar el Evangelio y a sanar enfermos. Pero Judas en realidad nunca puso su fe en Cristo. Lo seguía porque le convenía. ¿Por qué? Porque era ladrón y se robaba el dinero de las ofrendas. Él tenía la bolsa, ¿verdad? Él era el tesorero. Y cuando le llegaba el dinerito, pues ahí decían como algunos, ¿verdad? Este para ti y este para mí, este para ti y este para mí. Judas salió a predicar el Evangelio junto con los otros 11 discípulos. Quizás Judas puso su mano sobre algunos enfermos y quizás sanaron. Pero Judas conocía al Señor Jesucristo en verdad. No. Era ladrón y se robaba el dinero de las ofrendas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 y vamos a tomar el versículo 1 al 6. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, aquí está Judas, hermano, en este número de los 12. A sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. No dice que nomás a 11 de ellos les dio el poder y autoridad, ¿verdad que no? A los 12 sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Juan 12, y vamos a tomar del 1 al 6. Hablando de Judas, dice,
6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, e hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. A Judas se le hizo agua en la boca cuando dijo estas cosas. Él quería el dinero en la bolsa. Esos 300 denarios era el salario de un jornalero de todo el año. Eran poniéndolo en nuestros tiempos como el salario, por decirlo, el salario mínimo de una persona, ¿verdad? De todo el año. Y él dijo esto porque se le estaba escapando el dinerito, ¿verdad? Entonces, Judas, hermanos, hablaba bonito, ¿o no? Judas, quizás entre los otros 11 discípulos, hicieron milagros y predicaron el evangelio del reino de Dios, pero no conocía al Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso el Señor Jesucristo acá en este pasaje dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos entran al ministerio buscando fama, dinero, autoridad, pero no con un motivo real de predicar el evangelio puro de salvación a las almas perdidas. Cualquiera que sea elocuente, que hable bonito, puede predicar, pero ¿ha sido enviado por Dios o se ha puesto por sí mismo? A esto se refiere Cristo cuando dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque, como le dije, se meten al ministerio con motivos malos, erróneos. Ven nada más la posición como algo para sacar ganancia. ¿Qué es lo que hay para mí? Voy a obtener poder sobre las personas. Los voy a mandar: a ver, ven tú, límpiame los zapatos. A ver, tú ven y haz esto. No somos llamados a hacer eso. Las ovejas son del Señor. Usted le pertenece al Señor Jesucristo. Las ovejas no nos pertenecen a nosotros. O para tener dinero, ¿verdad? Ven algunas iglesias que el dinero fluye y piensan: no, pues yo también lo puedo hacer. Yo hablo bonito, ya me conozco la Biblia, yo también puedo hacerlo. Van pensando con que se van a hacer millonarios, que se van a hacer ricos. No, hermanos, así no, eso no. En aquel día, a estos son los que le va a decir el Señor: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque imagínese usted nada más cómo está la situación, ¿verdad? En las personas, ¿verdad? A veces nos agarran por todos lados, ¿verdad?
nos agarra el gobierno por acá, nos cobra taxis de todo y al último, después de que agarra su cheque, ya le quedaron las puras raspadas, como dicen por ahí, ¿verdad? Y luego todavía, para caer en una congregación, en una iglesia, donde le quitan lo que le sobra. Y va pensando la persona, pues yo aquí voy a encontrar un lugar donde se preocupen por mí, oren por mí y todo. Y al contrario. Tenemos que tener mucho cuidado, tengamos discernimiento, hermanos. Cristo nos dice que al reino de los cielos no se entra por hacer milagros y echar fuera demonios. Versículo 22 de nuestro pasaje que estamos viendo en Mateo. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos iban confiando en que porque estaban haciendo esto, Dios les iba a abrir las puertas ampliamente. Entren, miren todo lo que hicieron. Pero qué sorpresas se llevaron. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos no se entra por hacer estas cosas. Cristo sigue diciendo que estos hombres le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Para Cristo esto no es suficiente. El echar fuera demonios no es una prueba de el que los echa fuera es cristiano. No es una prueba de que es cristiano o un creyente. El diablo le puede seguir el juego a cualquier persona para engañar a muchos y apartarlos del Señor Jesucristo. También el hacer milagros no es prueba de que la persona es un verdadero creyente. El diablo puede hacer prodigios y maravillas, ¿o no? A veces las personas se dejan llevar por estas cosas. Oh no, este es el verdadero, porque mira cuántos demonios le sacó a esta persona. O le puso las manos y sanó. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, de que Dios no puede sanar a través de nosotros, a través de usted, a través de mí. No puede sanar a alguien. Claro, Dios hace milagros y Dios sana a las personas cuando uno se lo pide a Él y si es su santa voluntad, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, hermanos, porque esto no es el diablo también puede hacer milagros y maravillas para alejar a las personas de creer en Cristo. Sucedió cuando Moisés hizo los milagros en Egipto ante Faraón, ¿o no? ¿Cuántos de estos milagros que hizo Moisés ante Faraón no los hicieron también los hechiceros de Faraón? Y ellos no creían en Dios, no eran creyentes. Tengamos discernimiento, hermanos. El diablo se aparece como ángel de luz para engañar a muchas personas. Tengamos mucho cuidado. 2 Corintios capítulo 11. Segunda los Corintios capítulo 11 y vamos a tomar el versículo 13 al 15. Y dice la palabra del Señor, déjenme que la encuentre. 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento, hermanos, discernimiento. Puede regresar a nuestro pasaje. Y nuestro último punto es que Cristo nos dice que al reino de los cielos se entra cuando la persona se arrepiente y Cristo le conoce. Dice el versículo 23 de Mateo 7. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, dice el Señor Jesucristo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Analicemos, hermanos, bien estas palabras de Cristo cuando dice: nunca os conocí. Esto nos habla de cuando una persona se arrepiente. En ese momento Cristo le conoce como una de sus ovejas. Cristo le conoce y llega a formar parte del redil de las ovejitas de Cristo. Y como Él mismo lo dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más dice? Y yo las conozco. Y yo las conozco y me siguen. Cuando en realidad una persona se arrepiente y cree en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo le conoce. El Señor Jesucristo le conoce a usted. Y usted conoce al Señor Jesucristo. Por eso habla de estas personas: nunca os conocí, porque nunca llegaron a ese punto. Nunca llegaron a ese lugar de arrepentimiento sincero delante del Señor. Por eso el Señor no las conoció a estas personas. Juan capítulo 10. Y vamos a tomar el versículo 26 al 28. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y luego dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor Jesucristo le conoce. Y usted conoce al Señor Jesucristo y le sigue. ¿Verdad que sí? No están siguiendo hombres, ¿verdad que no? Están siguiendo al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Dice 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Uno somos. ¿No le da gusto, gozo saber que el Señor Jesucristo le conoce? Le conoce. También puede regresar a nuestro pasaje de Mateo 7. También dice Cristo, le dice Cristo a estas personas, hacedores de maldad. Estamos analizando estas últimas palabras de aquí de nuestro pasaje, donde dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero, ¿por qué dice Cristo hacedores de maldad? ¿Si hicieron buenas obras o no? ¿Profetizar, predicar es buena obra? Sí, sí. ¿Echar fuera demonios es buena obra? Sí. ¿Hacer milagros es buena obra? Sí. ¿O no? Sí. Son buenas obras. Entonces, ¿por qué Cristo les dice hacedores de maldad? Porque apartados de Cristo, las obras que se hacen, por más buenas que sean, no cuentan para nada
para entrar al reino de Dios. No cuentan para nada para entrar al reino de los cielos. Porque están queriendo entrar al reino de los cielos ignorando la obra redentora que Cristo hizo por el ser humano. Al contrario, esas obras son abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo a un lado el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, por ellos también. Y le están diciendo a Dios, eso que Cristo hizo no es suficiente, eso que Cristo hizo no basta. Yo tengo que hacer las obras para entrar al cielo. Por eso el Señor Jesucristo les dice, hacedores. ¿De qué? De maldad. Tenga cuidado. Si usted está queriendo entrar al reino de Dios en su propio esfuerzo, por más que se esfuerce, por más buenas obras que haga, no le van a servir de nada para entrar al reino de Dios. No estoy hablando, hermanos, de que no debemos de hacer buenas obras. No me malentiendan. Fuimos creados, como dice la palabra, para hacer buenas obras, ¿verdad? Pero no por querer ganarnos la salvación por medio de las buenas obras. No, es totalmente diferente. Las buenas obras es el fruto del cristiano. Es el fruto del nuevo nacimiento. Porque ahora ya Dios cambió nuestro corazón, nuestra mente, y ahora ya no queremos hacer aquellas obras malas que hacíamos. Ahora estamos haciendo buenas obras, pero no con el fin de que por esas buenas obras vamos a llegar delante de Dios. No, la obra que Dios quiere que hagamos es creer en Cristo como nuestro Salvador. Esa es la única obra que Dios quiere, ¿verdad? Y lo demás lo hacemos porque ya tenemos una nueva naturaleza, porque Dios cambió nuestro corazón. Entonces, esto es una advertencia para las personas que están tratando de entrar al reino de Dios por sus buenas obras. Y aquí incluye de todo, hermanos, predicadores, misioneros y de todo aquí, porque está hablando de predicar y profetizar, sanar enfermos y echar fuera demonios, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado y reconocer, hermanos, de que al reino de los cielos no se entra por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Si quiere entrar al reino del cielo, reconozca su pecado, confiéselo a Cristo, pídale perdón y ponga su confianza en Él para que sea Él quien lo lleve a los brazos de su Padre. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos se entra de la misma manera, hermanos. Se entra por el camino que es el Señor Jesucristo. Y vamos a entrar. Vamos a entrar, ¿por qué? Porque yo sé que el Señor Jesucristo me salvó. Y yo sé que en sus brazos, en sus manos, estoy seguro completamente. Y así también usted. Nuestro futuro está asegurado. Si usted puso su fe en Cristo Jesús, usted es una ovejita del Señor y Él le conoce. Y Él le va a guiar hasta que llegue delante de su Padre Celestial. Porque el único sacrificio, la única obra que cuenta es la obra redentora que Él hizo por nosotros. Yo espero que todos aquí, hermanos, que en realidad su fe esté puesta en el Señor Jesucristo.
y que un día nos vamos a ver por toda la eternidad, que estemos juntos ahí. Porque ese es mi trabajo, hermanos, hacerle ver claramente lo que la Escritura dice y lo más importante, el camino a la salvación. Porque podemos tener todo lo demás en orden, pero si no tenemos esto bien entendido, ¿de qué sirve todo lo demás? Asegúrese que su fe está puesta en Cristo Jesús como su Salvador. Como su Salvador. Asegúrese. La Biblia nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe. Vamos a terminar aquí. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que leemos en ella, Señor, por todo lo que tú nos dejaste escrito en ella, para que podamos en realidad, Señor, estar seguros, Padre, de que te conocemos, de que vamos a estar contigo por toda la eternidad, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de los oyentes, que en realidad, Señor, esté completamente seguro o segura que su fe está en ti y nada más, no en lo que hace, sino en lo que tú hiciste, Señor. Así que ahí usted en su hogar, ahí donde está, si su fe no está en Cristo Jesús, si usted está pensando que por lo que está haciendo se va a salvar, yo le animo a poner su fe en Cristo Jesús y no lo que usted está haciendo. Reconozca que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo. Reconozca que Él es el único que le puede salvar. Venga a Él, reconozca su pecado y entrégueselo al Señor Jesucristo y Él le va a dar la vida eterna. Dígale al Señor ahí donde está: Señor Jesús, perdona mis pecados. Salva mi alma, Señor, dame esa vida eterna que tú prometiste. Y ayúdame a vivir de aquí en adelante para glorificar tu nombre. Que Dios le bendiga.